Dios nos bendiga. Los niños pueden pasar de este lado. Los muchachos de Josías, prejóvenes, señoritas, aquí de este lado pueden pasar. Allá va a ser su reunión. No se nos queda ningún niño por ahí. Ok, muy bien. Bueno, la semana antepasada, terminamos de estudiar el Sermón del Monte. Habíamos estado estudiando durante casi 6 meses el Sermón del Monte. Podríamos seguir hablando por años más del Sermón del Monte, ¿verdad? Porque hay muchas enseñanzas más de parte del Señor. Sin embargo, vamos a continuar ahora con nuestro estudio de la vida del Señor y les voy a pedir que me acompañen a Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas es el tercer evangelio, el tercer libro del Nuevo Testamento. Después de Mateo va Marcos y después Lucas. Capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 12 al 16. Cuando lo encuentren les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Lucas 6, del 12 al 16. Muy bien, si ya todos lo encontramos, leemos la palabra del Señor. Dice así el versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Oremos. Señor, te damos gracias por un día más de vida, gracias por esta semana que estamos iniciando, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, porque tu misericordia la podemos ver en nuestra vida, Señor, cada día. Gracias por la salud, gracias, Señor, porque mandaste el sol una vez más a brillar sobre nosotros, Señor, y gracias porque a pesar de que muchas personas están en sufrimiento, Señor, o están en tristeza, nosotros podemos estar aquí gozándonos en tu casa. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que podamos recibir, Señor, la palabra viva que solo viene de ti, Señor, esa palabra que alimenta nuestro espíritu, que nos fortalece, que nos edifica. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de estar aquí y te pedimos de que nuestros corazones sean edificados, Señor, que sea tu palabra llegando a mis hermanos y hermanas, Señor, y que yo solo sea un instrumento tuyo, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy vamos a estar hablando sobre cómo elegir a las personas que están cerca de nosotros. Cómo elegir a las personas que están cerca de nosotros. En este pasaje de Lucas, que también aparece en otros 2 evangelios, vemos cuando Jesús escogió a los 12. Jesús tenía muchos discípulos, pero escogió a 12 para que estuvieran siempre con él. Entonces, para Jesús fue importante crear esta relación con estas 12 personas. Y no solo eso, sino que entre esos 12 habían 3 a los que él les dedicaba tiempo más especial, a los que él les enseñaba con más dedicación, a los que lo llevaba. Por ejemplo, cuando se transfiguró Jesús, de esos 12 solo se llevó a 3. Y en otras ocasiones también, cuando resucitó a la hija de Jairo, en varias ocasiones vemos que Jesús escogió de todos sus discípulos a un grupo y de ese grupo tenía a los que estaban más cerca de él. Es importante elegir a las personas que están cerca de nosotros. Fíjense que en otra iglesia, yo estaba siempre en el ministerio de escuela bíblica y la iglesia estaba comenzando, habían bastantes niños. Y algunos de los niños que eran en ese tiempo, ahora ya están grandes, ya son adultos, algunos que ya son papás, hay muchos que sirven en la iglesia todavía.
Y hay algunos incluso que llegaron a ganarse becas, no solamente en el colegio, sino que para la universidad también. Y gracias a Dios lograron graduarse de la universidad, los que comenzaron ahí de chiquitos, así como los niños que acaban de salir para allá en la iglesia. Sin embargo, me acuerdo de uno en especial que lamentablemente no siguió ese camino. Él comenzó a llegar a la iglesia, jugaba con todos los niños. En ese tiempo teníamos partidos de fútbol para niños, también iba a los partidos de fútbol para niños. Pero ya cuando comenzó a crecer un poquito, él decidió que no iban a ser sus amigos los de la iglesia, sino que iban a ser sus amigos los de fuera. Y se comenzó a juntar con un grupo de muchachos, la mayoría mayores que él, que en ese tiempo eran todos cobradores de una ruta de microbús. Y yo no tengo nada contra los microbuseros, es más, o sea, hay muchos que son empresarios y ellos van con sus metas de ir creciendo, de llegar a tener su propia unidad, y está bien, genial. Pero en este caso, ese grupo en particular con los que él se juntó, no eran de esos. Eran de los que les gustaba, cuando terminaban su turno, salir a hacer desórdenes. Y así terminó él involucrado en varios problemas, se metió en problemas con otra gente que eran igual rivales a ellos, y este muchacho antes de los 15 años terminó muerto. Los que habían estado con él ahí en la escuela bíblica crecieron, ahí están sirviendo en la iglesia, pero él no llegó ni siquiera a los 15, porque se juntó con el grupo equivocado de personas. También les comenté yo hace algunas semanas sobre una señorita que era parte del grado donde yo me gradué, y que cuando llegó a la universidad le pasó algo similar. En lugar de juntarse con sus amigos cristianos que ella tenía, que veníamos del colegio, ella se comenzó a juntar con otros muchachos que nada que ver, hasta decían que eran ateos. Terminó yéndose a vivir a la casa del novio, terminó peleada con el novio la maltrataba, y ella terminó pues sufriendo bastante. Pasó un tiempo, una etapa en que sufrió bastante. Y no solo eso, fíjese, no solamente es en la edad, en la juventud que puede pasar eso. Yo también en un lugar donde trabajaba antes, nada más llegué, me dijeron, mira, tu jefe está en Guatemala, porque la empresa tenía también operaciones en Guatemala. Y me dijeron, mira, tu jefe está en Guatemala y te vamos a mandar allá porque tenés que ir a trabajar con él para ponerte de acuerdo cómo van a hacer las cosas. Me mandaron allá. Y cabal, el primer día llego yo allá, más o menos a la hora del almuerzo, que es la hora a la que llega el bus. Y me dijeron, mira, vamos a ir todos a comer allá para que conozcas a todo el equipo. Y una de malas palabras, ya estando fuera de la oficina, ¿verdad? Una de malas palabras, y el jefe era el primero de todos. Como a los meses que me volvieron a mandar allá, me dice el jefe, mírame, te quiero decir algo. Yo sé que vos sos cristiano, yo también soy cristiano, me dijo, pero me había apartado, fíjate, pero hoy ya me reconcilié con el Señor. Y él había también tenido problemas porque el trabajo del equipo de él allá en Guatemala había decaído, ya lo habían puesto en la mira, por así decirlo, para quitarlo, porque el trabajo había decaído, porque el departamento se le había desordenado y todo, por lo mismo que por andar con la cherada, con todos los bichos ahí, él se había descarriado. Pero él restauró su relación con Dios, él me lo comentó. Ya no era de andar hablando malas palabras, sino que él comenzó a ser un ejemplo. A pesar de que todos los demás lo habían visto, que habían dado en las mismas, él decidió cambiar y comenzar a hacer las cosas diferentes, y le comenzó a ir bien. El Señor lo comenzó a bendecir nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Las personas con quienes convivimos, las personas que están cerca de nosotros, son importantes, son influyentes para nuestra vida. Hace poco salió un estudio presentado por un psicólogo que decía que ya cuando los niños o los muchachos pasan de cierta edad, alrededor de los 7, 8 años, la mayor influencia en ellos dejan de ser los padres. Cuando están chiquitos, sí, todo lo que los papás digan es regla de oro, ¿verdad? Los papás no nos podemos equivocar. Pero ya cuando pasan de los 8, 9, 10, ya no son los padres o los maestros las voces más influyentes en nuestras vidas,
sino que en esa edad, ¿quiénes son las personas más influyentes para nosotros? Los amigos, ¿verdad? Los amigos. Y este psicólogo presentaba el caso de que los muchachos ya no presentaban el comportamiento o las actitudes que tenían sus padres, sino que reflejaban lo que su grupo de amigos valoraba. Entonces es importante elegir nuestro grupo de amigos. Veamos la vida de Jesús. Regresemos a la cita que estábamos leyendo. Jesús sabía de que Él no podía, o sea, Él es Dios, Él es todopoderoso, pero cuando vino a hacer su ministerio a la tierra, Él decidió hacerlo de una forma. Él no vino a decir, ok, aquí voy a estar yo y todos me van a escuchar a mí y yo voy a hacer todo y voy a estar de aquí hasta el fin del mundo, voy a estar en la tierra haciendo las cosas. Jesús no decidió hacer las cosas así. Él decidió acercarse a personas y confiar en personas para que llevaran a cabo su misión. Personas que iban a llegar a ser importantes para Él. Y mire cómo hizo el Señor para elegir a estas personas. Dice el versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando llegó el momento de escoger a los que iban a estar cerca de Él? Orar. Y no solo oró, Señor, gracias por los alimentos que vamos a comer, te pedimos que los caiga bien en el nombre de Jesús, amén. Como son las oraciones nuestras a veces, ¿verdad? Y ya oré. Pasó, ¿cuánto tiempo dice que pasó ahí? Pasó la noche orando. ¿Usted ha pasado la noche orando? No, yo tampoco. A veces en la noche, ahí de rodillas a la orilla de la cama, después de orar un rato, ya me he quedado dormido, arrodillado, le cuento. Sí, nunca he pasado una noche entera orando. Sin embargo, el ejemplo que nos daba el Señor Jesús, la vida de oración que Él tenía, era así. Era una vida en que Él dedicaba horas de su día a hablar con su Padre. Y en este momento que Él sabía que iba a ser una decisión crítica para su vida, para su ministerio, para su misión, Él pasó la noche entera orando. Y no solo eso, Él se apartó. Dice que se fue a la montaña. Subió al monte, a un lugar donde Él solo podía estar con su Padre. Y pasó orando la noche completa. Porque Jesús conocía la importancia de las personas que iban a estar cerca de Él. Eran las personas que iban a continuar con su misión. Eran las personas que iban a convivir con Él. Él conocía la importancia de esto. El hermano John Maxwell, que es un escritor muy famoso, escribió un libro que se llama, entre otros, escribió uno que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y una de las leyes que él propone en este libro es que el potencial de un líder está determinado por su grupo más cercano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanto se puede desarrollar una persona? ¿Qué tanto puede llegar a ser? ¿Qué puede lograr? Está determinado por las personas que están cerca de él. Lo que usted puede llegar a lograr en su vida, sí, el Señor lo decide, claro, pero ¿cómo lo va a ejecutar usted en su vida? Va a estar muy determinado por las personas que están cerca de usted. Yo le quiero invitar ahorita a que se tome un momento y piense, ¿quiénes son las personas que están más cerca de usted? Las personas con las que más platica, las personas que conocen más de su vida, aquellas cosas, aquellos secretos que quizás ni siquiera en su casa se los imaginan, pero que hay personas que sí las saben. Aquellos que cuando usted se siente que de verdad que lo han defraudado, que le ha ido mal, usted quiere llegar y platicar con esa persona o con esas personas, porque ahí se siente apoyado, ahí se siente comprendido, siente que ahí está su lugar. Piensa en esas personas. ¿Cuáles son las metas que estas personas tienen en su vida? Jesús tenía una meta, Jesús tenía un ministerio, tenía algo que hacer. Y para lograrlo, Él buscó personas que se pudieran alinear con Él y que pudieran tomar esa meta como si fuera propia.
Ahora yo le pregunto, esas personas que están cerca de su vida, ¿le están ayudando a usted a cumplir la misión que Dios tiene para su vida? Porque déjeme decirle, Dios tiene una misión para usted. Dios espera algo de su vida. Él no le dio la vida solo porque sí, solo porque ese día tenían que nacer 800 niños en El Salvador y había que llenar la cuota. No. El Señor le dio a usted la vida porque lo ama. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos había escogido. En el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, dice la palabra. Entonces el Señor quiere algo de usted. El Señor no quiere solamente que caliente la silla donde está sentado. Si eso es lo único que va a lograr ahora aquí en el culto, no está logrando lo que Dios quiere. El Señor quiere que usted crezca, que dé fruto, que se multiplique como cristiano, que el reino de Él sea extendido a través de usted. Eso es lo que Él espera. Ahora, las personas que están cerca de usted, ¿lo están ayudando a cumplir lo que Dios quiere? ¿O lo están apartando? ¿Están siendo un estorbo, un lastre? Dice la Biblia en Proverbios 13:20, la traducción en lenguaje actual dice así: quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. ¿Se han fijado que en el colegio, en los grados, siempre se da el mismo fenómeno? Los que les gusta estudiar, hacen su propio grupito y les ponen el título, los nerdos, ¿verdad?, del grado. Los que les gusta estudiar. Y se apoyan y estudian. ¿Y las notas que sacan cómo son? Buenas. Pero los que no les gusta estudiar, también hacen su propio grupito y se juntan. Y a eso les dicen, no. ¿Y cómo son las notas que sacan? Dan vergüenza, ¿verdad? Si comparan las libretas de notas, los que están en un grupo se parecen. Y si comparan las libretas de notas, los que están en otro grupo, también se parecen. La Biblia ya lo decía, miren. ¿Qué pasaría si uno de los que está en el grupo que no le gusta estudiar decide y dice, no, yo no, me voy a juntar con los otros, y se esfuerza y comienza a hacer las tareas para que lo acepten en el otro grupo, y comienza a estudiar y se desliga de un grupo y se pasa al otro? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Todo ese grupo va a comenzar a sacar malas notas? ¿O el que se pasó va a comenzar a subir? ¿Verdad que sí? ¿En cuál grupo estaba usted? No, mentira. Pero eso no solo pasa en el colegio. Eso no solo pasa en el colegio. Eso pasa en la vida. Eso pasa en cualquier decisión que usted tome. ¿Por qué? Porque los grupos comienzan a parecerse. Hay otro psicólogo, bueno, no es un psicólogo, es un escritor que dice que usted es el promedio de las 10 personas más cercanas. ¿Sí? Que su vida es el promedio de las 10 personas que están más cerca de usted. ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos a imitar, a encajar. ¿O no se ha fijado? Todos aquí tenemos parientes, familiares o amigos en Estados Unidos, ¿verdad? ¿No se ha fijado que cuando regresan los amigos de Estados Unidos, los familiares, 6 meses tienen de estar allá y ya vienen hablando cantadito? Ya hablan raro. Ya no quieren ir al Biga, sino que al McDonald's. ¿Verdad que sí? Ya no usan zapatos Nike, sino que Nike. ¿Por qué? Porque esas cosas se pegan. Esas cosas se pegan. ¿Y qué es lo que se le está pegando a usted en el grupo donde usted está? Dice 1 Corintios 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo lo que sus papás le hayan querido enseñar a usted estando chiquito, si eso continúa o no, va a depender
de las conversaciones que usted mantenga, de las amistades que usted mantenga. Lo que usted quiera lograr en el colegio, en la universidad, en su trabajo, con su familia, va a depender de las personas con las que ustedes convivan. El problema es cuando hacemos las cosas así, cuando nos dejamos llevar por la vida. Imagínense, cuando uno quiere llegar a un destino, por ejemplo, si usted quiere ir a Huayúa, al festival gastronómico, y se va por Sonsonate. Mire, yo las primeras veces que iba, a nosotros nos gusta ir con mi familia, quizá vamos un par de veces al año. Pero las primeras veces, irse por Sonsonate es complicado. Ya se han ido por Sonsonate. Porque hay que meterse a la ciudad, y hay que cruzar aquí, y después hay que cruzar allá, y después por una callecita, y después una calle de un solo sentido, y ahí que Sonsonate, que es todo así, ¿verdad? Y que tiene parte Sonsonate que es peligroso. Entonces hay que tener cuidado de no perderse. Pero si uno va con una meta, dice, no, yo voy para Huayúa. Yo no solo voy por cualquier calle que me vaya metiendo. Y voy viendo los rótulos, porque por lo menos está señalizado. Entonces yo voy viendo los rótulos y yo voy con la meta. Yo sé a dónde quiero llegar. Llego. Con un poquito de esfuerzo tal vez no me pierdo. Y si a la par mía va mi esposa o va alguien y le digo, vaya, fíjate en los rótulos. Tenés cuidado, por si no veo alguno, me avisas dónde tengo que cruzar. Y ya nos vamos ayudando. ¿Verdad que es más fácil llegar? Si los dos tenemos la misma meta. Pero imagínense que yo le digo a ella, mira, vamos allá. Y no le digo a dónde. ¿Me va a poder ella ir guiando por los rótulos? No. Tenemos que ponernos de acuerdo y saber cuál es la meta a la que queremos llegar. Y entonces sí podemos ir, pasar por todas las callejitas y callejones y llegar a donde queremos. También me pasó lo contrario. En un lugar donde yo trabajaba, en Visión Mundial tenían 20 oficinas de campo. O sea que tenían oficinas en un montón de pueblos. Yo no las conocía todas. Creo que nunca las llegué a conocer todas. Pero cuando nos tocaba salir, así a veces nos tocaba ir un grupo a hacer un trabajo a alguna de las oficinas. Salíamos de aquí, de la oficina de San Salvador, a apoyar allá a alguno de ellos. Normalmente nos íbamos con uno que conocía, con uno que ya había ido. Pero una vez nos tocó irnos solo un grupo que no conocíamos, pero nos dijeron, mira, por ahí te vas. Y yo dije, va, yo me quiero ir adelante, dije. Yo no quiero manejar, que maneje alguien más, pero yo me quiero ir adelante porque no me cabían las piernas en el asiento de atrás. Va. Pero ahí iba yo adelante y me dijo mi compañero, hey, ¿te fijas a dónde es que tenemos que cruzar? Vaya, le dije yo. Y por ir platicando, se me pasó, como 1 kilómetro más adelante me dicen, hey, creo que ya nos pasamos, que no sé qué, aquí no es. Y comenzamos a ver, y es cierto, y nos tocó regresarnos y volver a pasar. Y bien achicado yo, porque mi responsabilidad, por ir a la par del conductor, era irme fijando. Y no me fijé. Menos mal que no nos perdimos, porque nos podríamos haber ido a perder. Pero no me fijé. Ahora, las personas que están cerca de usted, sus amigos, su novio, su novia, su esposo, esposa, ¿cuál es la meta a la que ellos quieren llegar? ¿Hacia dónde van? ¿O solamente van ahí para donde vaya el viento? Porque si es así, no, ¿cómo puede esperar lograr grandes cosas? El Señor quiere grandes cosas con nosotros. El Señor quiere grandes cosas con nosotros. Bueno, el Señor quiere grandes cosas con algunos, aparentemente, ¿no? El Señor quiere grandes cosas con nosotros. No nos puso para hacer cola, sino que nos ha puesto por cabeza, dice la Biblia. Y la persona que está en la par suya, con quien usted comparte su carga, su mejor amigo, su mejor amiga, su cónyuge, van avanzando juntos hacia el mismo camino. O se le va a dormir a la hora de llegar y tomar una decisión, se van a ir pasando, así como me pasó a mí. Piénselo. Es importante para poder tener a la par nuestra, cerca de nosotros, personas que están enfocadas en eso, en tener una meta clara, en cumplir la voluntad de Dios. Es importante que a estas personas las elijamos conscientemente. ¿Qué quiere decir esto? Que mi mejor amigo o mi gran pana en la universidad, en el colegio,
no va a ser solamente, porque es que este se sentó a la par mía el primer día de clases. Así elijo yo a mis amigos. El que se sienta a la par mía el primer día de la clase, ese va a ser mi amigo por el ciclo, ese va a ser mi amigo por el año. Así eligió Jesús a sus amigos. Los discípulos eran sus amigos. Bueno, llegaron a ser sus amigos. Se los dijo en Juan 15:15, me dice que al final de su ministerio el Señor les dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando el Señor eligió a estas personas, Él sabía que ellos iban a llegar a ser sus amigos. Y el que no llegó a ser su amigo, este que lo llegó a traicionar, el Señor también lo eligió con un fin en mente, con el fin de cumplir el propósito por el cual el Padre lo había mandado. Así que a todos los eligió conscientemente. ¿Cómo está eligiendo usted a sus amigos? Solo porque ahí estaba. Porque ya lo había visto antes. No podemos darnos el lujo de elegir así a nuestros amigos. Mira lo que hizo el Señor. Versículo 13. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. De las personas que están cerca de usted, de las personas que usted conoce. Piénselo. ¿Quiénes de estas personas pueden ser una influencia positiva? No que usted se va a aprovechar de él, no. Que se pueden apoyar mutuamente para lograr algo más grande. Así nos hizo el Señor. Necesitamos a otros. Incluso Él, cuando vino acá, nos dio el ejemplo de cómo debíamos de hacerlo. Entonces debemos de tomarnos el tiempo y pensar no solamente en las personas que ya son mis amigos, sino en las personas que están cerca, las personas que conozco, en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudios, de quién vale la pena hacerse amigo. Aún más cuando es una decisión más grande, como iniciar una relación de noviazgo. La relación de noviazgo se debe de iniciar con un propósito también, pensando en llegar a un lugar. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la meta de una relación de noviazgo? El matrimonio. El matrimonio debería de ser. Pero muchas veces el propósito o la meta de una relación de noviazgo es tener una relación física. Si esa es la meta, déjeme decirle que va por el mal camino. ¿Por qué? Porque Dios no nos diseñó así. Nuestra sociedad no está diseñada para eso. El mundo lo ha pervertido y quiere que esa sea la meta. ¿Por qué? Porque el diablo quiere verlo destruido. ¿Qué pasa cuando un muchacho y una muchacha que quizá ni siquiera trabajan, se meten en una relación de noviazgo, comienzan a tener relaciones sexuales y la muchacha sale embarazada? Ya estuvo que la muchacha ya no terminó de estudiar, ya no va a realizar, ya no va a tener, no va a poder tener todo su potencial. Ella quería ser abogada, ella quería ser doctora, ella quería ser maestra, ya no va a poder, tiene que cuidar al niño. ¿Y el muchacho qué va a pasar? Ya no va a poder dedicarse su tiempo a formarse para después poder tener un buen trabajo, que quería estudiar inglés, que quería estudiar esto para poder trabajar aquí, trabajar allá. Ya no puede, tiene que comenzar a trabajar inmediatamente. ¿Por qué? El primer trabajo que encuentre, ¿por qué tiene que comenzar a pagar las cuentas? Entonces, ¿qué pasa? Desviamos la dirección, el camino, la meta que Dios tenía para nosotros. Tal vez Dios tenía para usted que podía llegar a ser un jefe, un gerente en el lugar donde usted iba a llegar a trabajar, que usted podía llegar a ser un líder de ministerio, pero si ya destruyó su testimonio, todo se vuelve mucho más difícil. Si ya comienza y desde el principio ya no puede correr a toda velocidad, porque ahora tiene que arrastrar más responsabilidades de las que le tocaban a una edad. ¿Por qué? Porque quiso hacer cosas que todavía no le tocaban, porque eso estaba haciendo su grupo de amigos. Entonces, imagínese, revise las vidas de su grupo de amigos, de las personas que usted conoce que se han dedicado a eso, que han puesto eso como prioridad de su relación de noviazgo, de su relación de pareja. ¿En qué terminan? ¿Terminan triunfando en la vida? Tal vez los admiran. Mira que que no sé qué, que no sé cuánto, que mira que ella, que ya tiene aquí. Pues sí, pero ¿en qué terminan? ¿Cómo quiere terminar usted? Busque personas que quieren terminar igual.
Para el matrimonio, más aún. Para el matrimonio tiene que ser la decisión más acuciosa que usted tome, completamente dentro de la voluntad de Dios. Pasar la noche orando, como dice ahí, quizás no solo una vez. Nadie se casa por accidente, ¿verdad? Nadie dice, no, es que yo pasando iba y dije sí y me quedé casado. No, nadie se casa por accidente. Yo creí que me había casado por accidente, fíjense. ¿En serio? No le van a contar a mi esposa. Tenía 3 años, yo a mi mamá le habían pedido, no es que se fue mi mamá, a mi mamá le habían pedido que yo fuera de pajecito, de llevar los anillos. Bien, me acuerdo que era aquí en la iglesia del Santa Cecilia. Me pusieron a la par de una niña bien bonita, que había llegado vestida bien bonita, yo iba bien formalito, ya, y entré ahí a la iglesia con los anillos, y ya después yo andaba diciendo que me había casado. Hasta ya como los 6 años me explicaron bien que esa no había sido mi boda, había sido una boda pero de alguien más. Ya cuando llegó mi turno de casarme sí lo hice voluntariamente. No me la pusieron a la par. Pero oré también, fíjese. Oré también. Tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de ser amigos primero, por casi 6 meses. Y después fuimos novios. Pero desde el principio, yo le dije, mira, yo lo que quiero es casarme con vos un día. Le dije. Esa era mi meta, yo se lo dije. Si esa no hubiera sido su meta, ¿qué hubiera hecho ella? Se asusta, ¿verdad? Se va. Pero le dije, la meta para mí es esta. Pregúntale, está al otro lado. Nos pusimos de acuerdo. ¿Cuál iba a ser nuestra meta? Lo logramos, gracias a Dios. Y el Señor nos sigue llevando de la mano. Tenemos problemas, sí. Nos peleamos, por rato, sí. Pero ahí vamos para adelante porque tenemos una misma meta. Entonces vamos jalando para el mismo lado. Ella oró. La mamá de ella oró. Mis papás oraron. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión consciente. No fue solo porque, híjole, ya me voy quedando, ¿verdad? Quiero ver, ya van pasando los años. Ya se están casando todos. Ya solo yo. No. Fue una decisión consciente, orada. Es importante, en especial esa relación, porque es la relación más importante que usted va a tener en su vida. Es la persona con quien usted va a formar un hogar, va a formar sus hijos. Entonces es importante que elijamos a las personas que van a estar cerca de nosotros de manera consciente. No nos dejemos llevar. No que solo porque ahí estaba, no. Elijamos a las personas que queremos que estén cerca de nosotros. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si mi esposa fuera incrédula, si ella no fuera cristiana, ¿ustedes creen que mi matrimonio sería feliz? Yo quisiera estar aquí en la iglesia sirviéndole a Dios, y ella un domingo a las 11 de la mañana, ¿dónde creen que querría estar ella? Allá está ahorita dando clases a los muchachos, a los prejóvenes. Y yo me siento feliz de ver que ella y yo estamos caminando en la misma dirección. Si yo fuera incrédulo, ella quisiera estar en la iglesia y yo quizás un domingo a las 11, no querría estar en la iglesia. Iba a querer estar en cualquier otro lado, irme a la playa, ir a... no sé. Pero tenemos una meta en común. Lo primero que dice aquí, mire, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto del yugo desigual se refiere, acuérdense que esta era una sociedad agrícola todavía en este tiempo. Cuando ellos ponían el yugo a los bueyes para arar la tierra, tenían que ser dos bueyes del mismo tamaño, de la misma talla, de la misma fuerza. Y no podían poner mucho menos un buey con un burro o un caballo con un buey. ¿Por qué? Porque ya el yugo ya no queda igual, queda desigual. Los animales se van pandos, uno cansa al otro. No se puede. Y si usted quiere llevar su vida derecha, usted no puede estar esperando que un incrédulo o una incrédula la va a llevar por el camino de Dios.
Entonces, cuando elijamos a las personas que estén cerca de nosotros, una de las cosas que primero que tenemos que hacer es que sean creyentes. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que me voy a apartar de todos los que no son cristianos porque yo tengo que vivir una vida santa como los monjes que viven allá refundidos en la... No. Usted va a ir al mundo, usted va a ir y va a predicar, usted va a dar su ejemplo, usted va a atraer a las personas a Dios, pero los que van a estar más cerca de usted, esas personas que van a estar en su grupo íntimo, en su grupo cercano, tienen que ser creyentes. No pueden ser personas que lo van a desviar. No, es que aquí yo me voy a casar con él, o ella va a ser mi novia, o él va a ser mi novio, y no es cristiano, pero yo sé que lo voy a convertir. Ay, Dios. ¿Sabe usted más que la Biblia? ¿Sabe usted más que Jesús? No. Y si Jesús está diciendo, cuando se va a poner el yugo con alguien, ya sea porque va a iniciar una relación de noviazgo, porque se va a casar, porque va a iniciar, por ejemplo, un asocio que quiere poner su empresa. Imagínense, un cristiano quiere poner una empresa con un incrédulo. ¿Qué va a pasar a la hora de que haya que hacer una transacción, a la hora que haya que hacer algo que se pueda hacer de la forma correcta o de la forma incorrecta para ganar más dinero? El incrédulo va a querer una cosa y el cristiano va a querer otra. Y va a haber fricción. Un yugo desigual. Si su mejor amigo, su mejor amiga no es cristiano y es la persona que está más cerca de usted, es la persona a quien usted le pide consejo, es la persona a quien usted le cuenta sus problemas, y esa persona no es cristiano, ¿qué va a pasar? ¿Qué clase de consejo le va a dar? ¿El que le va a ayudar a caminar recto en la presencia de Dios o el que lo va a llevar de lado? Vamos a tratar de atraer a los otros a Dios, sí, pero los que van a ir caminando a la par mía tienen que ser otros que tienen la misma meta. Cuando Jesús escogió a estas personas, Él sabía lo que ellos podían llegar a ser. Y estas eran personas que habían dejado todo por seguirlo a Él. Eran personas comprometidas, eran personas que creían. Así debe de ser cuando nosotros escojamos a las personas que van a estar cerca de nosotros también. Cuando estamos en ese momento, tenemos que tomar la decisión. Si tenemos ya personas así en nuestra vida, gloria a Dios, debemos de apoyarnos mutuamente para poder alcanzar el éxito. Si hay personas que al contrario van a ser un estorbo en nuestras vidas, ¿qué creen que tenemos que hacer? Tenemos que apartarnos. Tenemos que apartarnos. Que se pierdan, no. Como les decía, no es el propósito que se pierdan. Pero tampoco yo voy a dejar de hacer la voluntad de Dios por agradar a alguien más. Fíjense que en la Biblia lo encontramos. Encontramos muchos ejemplos bonitos de amistad. Por ejemplo, el caso de David y Jonatán. ¿Se acuerdan de David y Jonatán? En el tiempo de los reyes de Israel, el rey era Saúl. Fue el primer rey de Israel. Su hijo mayor era Jonatán. Sin embargo, Saúl se desvió tanto del camino de Dios que Dios dijo, ya los hijos de Saúl ya no van a ser más reyes. Y llamó Dios a David. Y David fue ungido para ser rey. Y sin que el rey actual, sin que Saúl lo supiera, sin que Saúl supiera que David iba a ser el próximo rey, se llevó a David al palacio. El rey se llevó a David al palacio y ahí lo tenía para que le ayudara, y David comenzó a aprender todas las cosas que sucedían en el palacio del rey. Comenzó a entrenarse prácticamente para ser el próximo rey. Y cuando Jonatán supo que a la par suya estaba el que era su competencia prácticamente, cuando el príncipe Jonatán supo que aquí estaba David y que iba a ser el próximo rey, no decidió hacerle la camita. Hizo un pacto con él y le dijo, mira, uno de nosotros dos va a ser el próximo rey. Pero Jonatán decidió que él quería caminar como David. Él no quería caminar como su padre, Saúl. Y le dijo, hagamos una promesa. Nos vamos a apoyar siempre, y si yo soy rey, yo voy a cuidar a tu familia, y si tú sos rey, tú vas a cuidar a mi familia. Y ellos tuvieron una amistad que fue ejemplo a través de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque tenían una misma meta. Ellos querían caminar rectos en la presencia de Dios. Ellos querían ser líderes para los demás, pero líderes que los iban a llevar a la presencia de Dios. No líderes como Saúl, que los iba a llevar por un camino de perdición. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un pacto, hicieron una alianza y decidieron ser amigos.
pero se eligieron. Otro caso encontramos con el profeta Daniel. Ya en el tiempo en que los reyes habían decaído, vino otro rey, Nabucodonosor de Babilonia, y se llevó a todos los príncipes, se llevó a toda la realeza, a los jóvenes, se los llevaron a su ciudad. Y allá les comenzaron a enseñar el idioma de los caldeos, les comenzaron a enseñar la literatura de ellos, la cultura de ellos, porque el rey Nabucodonosor quería ponerlos a ellos en lugares importantes en el gobierno. Pero no solamente les comenzaron a enseñar el idioma, la cultura de ellos, sino que les comenzaron a enseñar los dioses de ellos. Y les comenzaron a dar de comer los sacrificios que ellos daban a sus dioses. Y Daniel dijo, un momento, dijo, yo no quiero participar de la comida sacrificada a los dioses falsos. Yo no quiero participar de eso. Y el que estaba a cargo de ellos le dijo, no, mira, si no estás comiendo y el rey te mira todo flaco, me van a matar, le dijo. Pero Daniel le dijo al hombre, le dijo, no, deme verduras y agua, le dijo, y va a ver que no voy a estar flaco, va a ver que voy a estar mejor que ellos. Comparen, deme un tiempo y va a ver. Y junto con Daniel se pusieron otros 3 muchachos, Ananías, Misael y Azarías, que dijeron lo mismo, dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey, queremos seguir siendo fieles a Dios. Y dice la Biblia que cuando llegó el tiempo en que el rey los examinó, los encontró a estos 4, a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, mejor que todos los demás que se alimentaban con la comida, con la mejor comida y el vino del rey, con lo que era sacrificado a ídolos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una meta. Ellos querían mantenerse puros para Dios. Se juntaron con personas que querían lo mismo y Dios les dio el éxito. Pero también encontramos casos opuestos. Casos donde alguien con gran potencial se juntó con las personas equivocadas y le fue mal. El caso, por ejemplo, de Roboam. Volviendo a la época de los reyes. Después de Saúl, cuando Saúl murió, David quedó de rey. Dios hizo grandes cosas con David. Cuando David murió, Salomón quedó de rey. Dios hizo grandes cosas con Salomón. El reino de Israel llegó a ser más grande, llegó a su extensión más grande durante el reinado de Salomón. Salomón llegó a ser famoso, aún en lugares lejanos, y llegó a ser rico. Y en la ciudad de Jerusalén habían riquezas increíbles. Cuando murió Salomón, fue rey el hijo de Salomón, Roboam. A Roboam llegaron los israelitas y le dijeron, tú vas a ser nuestro rey. Solo te queremos pedir, por favor, que nos bajes la carga que nos había puesto tu padre. Los impuestos, el trabajo forzado, es demasiado, le dijeron. Solo reducinos el trabajo forzado, reducinos los impuestos y vamos a ser tus siervos para siempre, le dijeron. Roboam se fue con sus cheros, con los consentidos, con los relajos, y le dijo, mira, me están diciendo que les baje la carga. ¿Qué creen que debo hacer? No, les dijeron, decirles que si tu papá los castigaba, les daba con el látigo, que vos les vas a dar con espinos, decirles. Y Roboam les dijo eso. Les dijo, si ustedes sentían que mi papá era pesado, les dijeron, este dedo, les dijo, es más grueso que las espaldas de mi padre, le dijo. Así le voy a caer. Entonces él se fue y buscó consejo de personas que no sabían para dónde iban. Y le fue mal, perdió el reino. De las 12 tribus de Israel, una dice la Biblia que se quedó con él. Solo los de su familia, la tribu de Judá. Y los demás se apartaron. Entonces en la Biblia encontramos ejemplos de que una buena amistad, una buena relación cercana con personas que quieren lo mismo que nosotros, acercarse a Dios, tener una vida exitosa, tener una vida dentro de la voluntad de Dios, nos puede llevar por un buen camino. Pero si las personas que están cerca de usted no van por esa meta, también hay ejemplos de que eso lo va a llevar por un mal camino. Entonces, de usted depende la elección. Como les dije, nadie los va a casar a la fuerza. Nadie los va a hacer elegir sus amigos a la fuerza. La decisión es suya. A veces requiere ponerse los pantalones y decir, ya no. Y quizás me van a decir algo, quizás me van a... Pues sí, pero ¿de quién es la vida? ¿Quién va a vivir con esas consecuencias? Usted y nadie más que usted.
Entonces, ahora tiene la oportunidad de poder hacer las cosas como Jesús dijo. Miren, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Tómese el tiempo para elegir bien a las personas que van a estar cerca de usted en su vida, para que pueda lograr en su vida lo que Dios quiere de usted. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de toda la Escritura encontramos ejemplos, Señor, de cómo vivir nuestra vida agradable a ti, de cómo hacer las cosas que te gustan, Señor, de cómo poder tener una vida que cumple lo que tú esperas, Señor, y esa semilla que tú ya pusiste en nosotros, Señor, ese potencial se puede llegar a desarrollar, Señor. Señor, yo sé que entre los jóvenes y señoritas que están aquí, Señor, y entre los hermanos y hermanas que están acá, tú, Señor, has puesto profesionales, tú has puesto líderes, has puesto pastores, has puesto embajadores tuyos, Señor. Personas que van a brillar por ti. Personas que van a hacer que las tinieblas retrocedan, Señor. Personas que van a ser exitosas, que los demás van a poder verlos y van a decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, porque es cristiano, ha logrado esto, porque es cristiana, su familia es así. Yo sé que tú has puesto personas hacia aquí, Señor, y de nosotros depende ser buena tierra para que tu palabra y tu propósito crezcan en nosotros. Señor, yo te pido que tú pongas en sus vidas a las personas correctas, que ellos puedan escogerlos, Señor, para crecer juntos, para que puedan apoyarse como amigos, como cónyuges, como compañeros de trabajo, como socios de negocio. Que tú puedas fortalecer sus vidas, Señor, y que puedan ser de apoyo mutuo. Que ellos puedan encontrar personas que quieren lo mismo que tú quieres de nosotros, Señor. Que cumplamos tu propósito en nosotros. Y si en este momento hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús por primera vez, Jesús quiere ser su amigo. Jesús quiere ser su mejor amigo. Jesús dio su vida porque lo ama. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, levante su mano para que podamos acompañarlo y orar por usted. Nadie lo va a amar más que Jesús. Él quiere lo mejor para usted. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, levante su mano. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.